Bien, estamos, ¿eh? Volvimos. Qué temazo este. Es un poquito como largo, pero está muy bueno. Yo lo tengo ahí en el celo en un playlist y por ahí no sé cuántas veces lo habré escuchado, ¿no? Pero está bueno. El tema es cuando uno escucha mucho un tema, después medio como lo quema y ya no lo querés escuchar nunca más. Es un error también que a veces cuando cometemos. Pero creo que a la mayoría nos ha sucedido eso, de tener un tema lindo, favorito, y de repente dice, ya no lo quiero escuchar nunca. No, no. No pasa que cuando se te pega un tema y estás con ese, lo estás cantando todo el día, lo estás escuchando una y otra vez. Eso es lo que ocurre. Buenas noches a todos. ¿Qué tal, Fabi? Bien, bien, gracias a Dios, acá estoy. A Bien. la corrida, pero llegué. Bárbaro. No, no, nosotros estábamos hablando hace un ratito, breve, ¿no? Sí. Porque voy a ver si a los muchachos por ahí smoking, ¿no? Y alfombra roja. Porque acá se ve cuando la gente va subiendo, entonces hay que Sí. recibirla como se la merecen. Gracias. Bien, continuamos acá en Radio Efecto Positivo desde el programa Conociendo a Dios y como saben siempre todos los martes a las 20 horas puntuales, ¿no? Ponele. Tratamos. Se trata, ¿no es cierto? Uno viene, pasa que 20 horas es un tema, ¿no? Porque uno sale de estudiar, de dormir. No, bueno, no, dormir no. No, Juan es un peligro. No, eh, y bueno, y sale del trabajo y pasa por casa y se toma y un té de boldo, ponele, ¿no? En mi caso estaba esperando que vuelva el auto, no Y estaba nunca el volvía, auto. no volvía, pero volvió. Pero volvió, Ahí está, volvió. bien. El problema es que las mujeres manejan. Bueno, es una ventaja y Saludos, una Claudia, ahora desventaja. No, es una bendición. Yo quiero que todos Bueno, los hijos tienen que aprender a manejar. bien, pienso lo mismo. Pero que se compren su auto y paguen los gastos. No, bueno, no, se complicó, mirá, ya no, acá ya más de uno no te quiere. Bien, el tema de hoy nos convoca, es un tema fuerte, medio que hice un pequeño avance, un pequeño, ¿no es cierto?, pequeño comentario, pero bueno, y como dije recién, hay que esperar a las personas que saben para poder ahondar en el tema, para nadar, para bucear, algunos dicen, para bucear en el tema. Yo me da miedo el agua, ¿viste? Pero bueno, buceemos. Nademos. Yo creo que lo que más tenemos nosotros como historia es los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos de los Apóstoles. Hay un gran detalle de todo lo que ocurrió de la vida de Jesús, por supuesto, y todo lo que ocurrió a partir de su muerte y resurrección. Y ahí tenemos un panorama muy claro. De pronto hay algunos de los evangelistas, Marcos es muy sucinto, muy corto, digamos, no dice mucho, solamente que Jesús resucitó, que se encontró con los discípulos, con Pedro, y no da mucho más detalle. Igual Marcos. Sí, en el Evangelio de Lucas vamos a ver muchos más detalles, cuestiones. ¿Por qué? Porque Lucas en realidad escribe dos libros, toda la vida de Jesús hasta su resurrección, y escribe el libro de Hechos de los Apóstoles, que es autoría del mismo autor del Evangelio de Lucas. Entonces es como la continuación de la historia. Entonces ahí tenemos mucho detallado sobre qué pasó con los discípulos después de la muerte de Jesús. Y en el Evangelio de Juan cuenta detalles que no están en ninguno de los otros evangelios. Y eso es muy interesante para poder analizarlo en esta noche. ¿Qué pasó por la mente, el corazón, cómo se sentían los discípulos después de la muerte de Jesús y noticias de resurrección? Claro, nos ponemos en contexto, o sea, vamos a viajar como nos gusta, viajamos en el tiempo, no sé cómo hablamos el otro día, y bueno, nos gusta, nos apasiona viajar en el tiempo porque claro, no necesitamos ponernos en esa época, porque hoy la mirada sería distinta y es muy difícil, ¿no? Entonces necesitamos sí o sí contextualizar el ambiente políticamente, culturalmente, o sea, teníamos una nación que estaba tomada por los romanos, los romanos tenían una particularidad que ellos tomaban la parte militar, pero dejaba que la otra parte religiosa de la zona, Continúe. ahí está. Ellos no imponían una religión. Lo que sí hacían un pacto, porque la religión controlaba la población. Entonces la clase alta, digamos, eran los saduceos, que eran un grupo religioso, seguramente el grupo más importante, sobre todo no en número, pero sí en poder, en economía, y controlaban la cuestión que esté tranquilo, que la gente no se subleve contra Roma. Entonces los saduceos eran, digamos, socios, por llamarlo de alguna Sí. manera,
con el Imperio Romano. Entonces había ahí un acuerdo de poderes. Yo te dejo ejercer la religión, el templo funcionaba, los sacrificios, la adoración, toda esa cuestión litúrgica seguía en Jerusalén y en el territorio, pero hay que ayudar a recolectar los impuestos y mantenerme la gente tranquila. Claro. Poncio Pilato era un personaje muy, muy terrible. Él no actuaba así en forma directa, pero cada tanto tenía gente que cuando se producía así alguna, imagínate una manifestación como tenemos hoy, piquetero, un corte de ruta, una manifestación, tenía gente que entraba encubierta en esas manifestaciones y acuchillaban gente así, de la nada a cualquiera. Y eso, imagínate, producía un desconcierto, una angustia, y en cualquier momento la gente empezaba a caer acuchillada sin que nadie se dé cuenta quién lo hacía. Esa era gente mandada por Pilato, una estrategia de control social, de miedo, un control en base al terror. Por eso los discípulos de Jesús estaban esperando el reino. Cuando hablamos de reino, la visión que ellos tienen, ellos esperan el reino, es un reino político, es un reino que venga, y Jesús es el indicado claramente, sana, libera, da de comer a la gente. ¿Quién no quiere tener un gobernante que le da de comer a la gente, que sana las enfermedades, que echa fuera a los demonios, y encima que venga con su poder y llame a los ángeles, porque es Dios, y eche fuera a estos romanos e instaure un reino en Jerusalén como capital, gobernando todo Israel? Eso es lo que los discípulos tienen en mente. Eso es lo que ellos están esperando, que Jesús finalmente asuma su lugar y sea el rey de los judíos. Bien, ante este planteo, ¿no?, del rey Mesías, hecho hombre y a punto de ser coronado, porque ellos lo que querían, ya queremos que acordate, una semana antes de la crucifixión entró en Jerusalén y la gente ponía los mantos, ponía las palmas, lo que llamamos el Domingo de Ramos, que en la Iglesia Católica lo celebran mucho. Sí. Me acuerdo, yo de chico me pedían, teníamos en casa un árbol de eucalipto, un olivo, entonces te pedían las ramas porque se llevaba el ramito de olivo a misa o al culto. Entonces, una semana antes de la muerte de Jesús, cientos y miles de personas aclaman a Jesús, el hijo de David, Hosana, Hosana, el que viene en el nombre del Señor. Es decir, esa era la entrada de un rey. Era la entrada de un rey. El rey no está, ya está. Y entonces, en ese contexto, se trama el asesinato, la muerte de Jesús por parte de los líderes religiosos, que ellos dijeron, es mejor que muera uno y no que muéramos todos. Claro. Porque si Roma dice, bueno, acá hay una sedición, acá hay un intento revolucionario, y podían matar así, de nada, a 100.000 personas. Los romanos no tenían ningún problema con eso. Bien, nos vamos metiendo de a poquito y tenemos una semana que tenemos a un rey que está entrando en un burro blanco. No sé si blanco. ¿No? Era un burrito. Como dice la profecía, se daban todas, o sea, teníamos todas las cartas puestas como ganadores. Pero todo tiene que ver como vos lo leas. Claro. Porque vos pones anteojos, vos te pones los anteojos, decís, sí, viene el reino, viene Jesús, tiene poder, tiene autoridad, hace milagros, es el rey que viene a instaurar el reino ya ahora. Y él va a echar a los romanos. Esa era la concepción. Que se vayan los romanos. ¿Era lo que Jesús estaba pensando? Me parece que... Claramente no. Lo que pasa es que si Jesús se lo dijo una y otra vez, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los dirigentes, de los sacerdotes, y sea escarnecido por ellos, sea juzgado, muerto, pero al tercer día voy a resucitar. Jesús se los dijo no una vez, no dos, ni tres, muchas veces. Además de estar profetizado, anunciado antes que los discípulos conocían la palabra, Jesús mismo se lo había dicho en muchas oportunidades. Pero ellos no entendían, ellos no lograban comprender lo que Jesús le estaba diciendo. De alguna manera su pensamiento estaba copado con la idea de el reino ahora y Jesús es el nombrado rey. Bien.
se nos está complicando porque en una simple semana, ¿no? Muy corta, pasó de todo. y ni siquiera porque ya el jueves como que lo capturaron. El jueves o sea, es lo que llamamos la celebración de la cena y institución de la cena. Ahí Jesús de alguna manera celebra la Pascua con sus discípulos, que era el recordatorio de la liberación, allí comiendo cordero, comiendo pan sin levadura, hierbas amargas. Él lo celebra en una cena privada con sus discípulos y allí anuncia que alguien lo va a entregar y ahí les deja una cantidad de enseñanzas tremenda que hoy no tenemos tiempo para hablar de eso, pero esa es la noche en que él es arrestado y él es llevado delante de los sumos sacerdotes, él es juzgado por la autoridad religiosa, pero la autoridad religiosa no tenía potestad, no tenía derecho legal de ejecutar a nadie. No podía matar la autoridad religiosa, los sumos sacerdotes, a Jesús. Eso solamente lo podía hacer la autoridad legal, digamos, el emperador, el rey, Poncio Pilato era el único que podía autorizar que Jesús sea asesinado. Bien, a ver, podemos avanzar, pero me gustaría ver si la entrega de Judas a Jesús. A ver, ¿no? ¿Qué es lo que buscaba Judas al entregarlo? Más allá del dinero, ¿no? Yo calculo que el dinero era algo parte de un trato o algo de humano, ¿no? Algo de hombres, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que buscaba Judas al entregarlo? ¿Qué es lo que él buscaba? Porque él no sé cuál entregarlo, bueno, para que lo maten nada más, no sé cuál sería, o yo no me estoy dando cuenta, o puede haber varias versiones. ¿Cuál es la que vos crees que...? Podemos tener dos alternativas. Una, sabemos que Judas era ladrón, sabemos que Judas robaba de la bolsa, o sea, era un tesorero infiel. Él era el encargado de administrar los recursos del ministerio, y entraba mucho dinero, siempre el pastor Enrique lo dice, y es fácil hacer la cuenta. Eran 12 más Jesús 13, los que se movían todos los días, pero además de eso había otros hombres y otras mujeres, había mínimo 20 personas que tenían que comer y dormir todos los días en sus recorridos por los lugares. Entonces, hotel, comida, transporte. Había que manejar un presupuesto, gente que ofrendaba en el ministerio de Jesús. Entonces, había dinero. Y dice el texto bíblico que Judas robaba de la bolsa. Por eso cuando alguien da una ofrenda extravagante, un perfume de gran precio, él dice, esto se podría haber vendido y ayudado a los pobres. Y dice, no lo decía por bueno, lo decía por ladrón, porque hubieran vendido el perfume y él se quedaba con mucho dinero. Pero, entonces, podemos pensar que la avaricia de Judas, el deseo de tener dinero, las 30 monedas de plata, porque cambió, digamos, vendió a Jesús. Porque ¿cuál era la idea? Piensen esto, no había fotografía, no había Facebook, no había Instagram. Claro. Entonces, vos podés hablar de alguien, pero nadie lo conocía específicamente quién es. Entonces, alguien te lo tenía que marcar. Para que alguien marque a Jesús, tenía que ser alguien del grupo cercano. Entonces, él era la persona que fue usada, digamos, como traidora para vender a Jesús con un beso, muy simbólico, con un beso. Entonces lo marcó y es este. Porque no podíamos equivocar, no había una foto para contrastar, el FBI, las huellas digitales. DNI no había. Hoy hay reconocimiento facial, ¿no es cierto? Hay una cantidad de cosas. No llegues a pasar cerca donde pasó algo porque fuiste hoy. Pero, entonces, podemos pensar que él lo hizo por dinero. Pero otra forma de verlo, Judas era también un hombre de la izquierda, digamos, de la época, que él quería echar a los romanos. Él quería echar a los romanos. Y como estaba viendo que Jesús no tomaba la decisión de levantarse contra los romanos, no tomaba la decisión de autoproclamarse rey y juntar a la población y así hacer una guerra contra los romanos, el hecho de venderlo y acusarlo y darle autoridad a la autoridad religiosa para juzgarlo, era como que de alguna manera, creo yo, él estaba intentando incitar a Jesús a que se subleve contra la autoridad de Roma. Eso es para mí la historia detrás de la historia. Lo que quería es que Jesús finalmente haga lo que tenía que hacer, que es lo que Judas esperaba de él, que sea ese libertador. Ahí está.
Bien, buenísimo, avanzamos. Sí, porque todavía lo tenemos vivo a Jesús. Todavía tenemos vivo. Y el programa y la consigna de hoy era qué pasaba con los discípulos. Pero ¿no es cierto? interesante ver Sí. la cosmovisión de Claro. cada uno de ellos. Pedro también era un hombre celote, es decir, dentro de los distintos grupos políticos que había dentro de Israel en ese tiempo, había de derecha, había de centro, había de izquierda y de extrema izquierda. Claro. Muy parecido ahora. Los de derecha son los saduceos, ponele, ¿no? Claro. Los que el status quo, no cambiemos nada, dejemos todo como está. Y había una extrema izquierda que quería una revolución, quería realmente echar a los romanos y que los judíos puedan gobernarse a sí mismos. Claro. Eso es lo que ellos querían, pero a través de la fuerza. Claro. Y Jesús, con toda esa demostración de poder, era el elemento natural para que él asuma ese lugar. Entonces, dentro del grupo de los discípulos, varios de ellos eran hombres de la extrema izquierda. Ahí está. Gente entendida políticamente. No estamos hablando de esos discípulos buenitos, no, hay gente. Estamos hablando de gente que con sustanciada, con su tiempo, con la realidad, con la economía, con la política, gente que cuando Jesús resucita, y es uno de los textos más interesantes, en Hechos capítulo 1, le preguntan a Jesús, después de haber resucitado, decirle, quédense en Jerusalén, va a venir el Espíritu Santo, bueno, ¿restaurarás al reino de Israel en este tiempo? Entonces, claro, ¿qué significa la pregunta? ¿Vas a reinar ahora en Jerusalén? Claro. ¿Vas a decir yo soy el rey y echás a los romanos? Esa es la pregunta. ¿Por qué? Porque sigue persistiendo en ellos la idea de que Jesús viene con su reinado a establecerse políticamente en Israel y echando a los romanos. Bien, buenísimo. 20 y 34 minutos, 37 tengo acá. Hay un tema musical. Tomamos un poquito de... Bienvenido Espíritu Santo de Dios. Bien, y estamos de vuelta. 8, 20 y 44 minutos y bien, continuamos en Conociendo a Dios y hoy estamos con Fabián. Se vino con una remera Adidas, sí. Hacemos la propaganda. Y estábamos hablando, claro, sobre los discípulos, qué pasó con los discípulos después de la muerte de Jesús. Con los 12, ponele. 12 que quedaron 11, porque uno se suicida, claro. Siempre decimos que errores cometemos todos. ¿Y qué hubiera pasado si Judas, en lugar de ir a la religión y devolver el dinero, porque eso es lo que intentó, él fue y intentó devolver el dinero, al darse cuenta de lo que iba a pasar, que no pasaba lo que él esperaba, que Jesús se revele y se constituya en rey, que baje legiones de ángeles y instaure el reino, sino que le iban a condenar a muerte, él se arrepiente de alguna manera, o tiene culpa, no llega a arrepentirse, pero tiene mucha culpa y va a devolver el dinero. ¿Qué hubiera pasado si en lugar de ir a la religión a devolver el dinero, él pide perdón? ¿Qué hubiera pasado? Pero la religión lo condenó. Le dijo, haz lo que quieras. Entonces él tiró el dinero y se ahorcó. Entonces de los 12 quedan 11 y hay que entender la situación. Jesús muere, días de oscuridad, de verdad, literalmente el cielo se oscureció, pero el corazón de los discípulos también, de los seguidores de Jesús. Recuerden que había un grupo de 12, pero también había un grupo de 70, que eran los que también salían a predicar, estaban las mujeres. Había una gran cantidad de seguidores de Jesús que quedaron en la amargura más tremenda, más total, más absoluta. Pasaron ese viernes de tristeza, de amargura, y después el sábado, que era el Shabbat, el día de reposo, donde nada se podía hacer, y recién el domingo por la mañana las mujeres decidieron ir a llevar unos perfumes, a ungir el cuerpo. ¿Cuál es la idea de ungir el cuerpo? Preservarlo, ayudar a que no se descomponga con tanta rapidez. Esa era la idea, era un servicio a el cuerpo de Jesús.
pero se encontraron allí con un milagro, con la resurrección. María Magdalena se encuentra con Jesús, piensa que es el hortelano, que es el que cuidaba el huerto, y resulta ser Jesús. Después se encuentra con Pedro, se encuentra con los apóstoles, se encuentra con 2 de los seguidores camino de Emaús, que no eran de los 12, se encuentra con Tomás, que le muestra las marcas, porque cuando corrió la noticia de la resurrección de Jesús, Tomás dice, yo si no lo veo no lo creo, ¿no? Esa famosa frase, si no meto mi dedo en el agujero de su mano, en su costado, no voy a creer. Entonces Jesús, en un momento, estando las puertas cerradas, entra y le dice a Tomás, mete la mano. Mete la mano en el costado, ¿ves? Fíjate. Y no seas incrédulo, cree. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces, imagínate, ¿no? De la depresión, de la tristeza, de la amargura, se destruyó el plan, todo lo que teníamos pensado, todo lo que Jesús había hecho y dicho, ahora nada quedaba. De pronto, Jesús resucitó y se presenta delante de ellos. El punto más importante, y esto ya es apologética, defensa del cristianismo, defensa del evangelio, defensa de la verdad del evangelio. Las cosas se prueban con testigos. Ajá. Las cosas se prueban cuando hay testigos que afirman algo. Y hay pruebas indubitables de la resurrección de Jesús. Hay un texto de Pablo en 1 Corintios capítulo 15, donde habla sobre la resurrección de Jesús y dice, yo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Jesús, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, y apareció a Cefas, luego a los 12, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez. 500. Wow. La mayoría de los cuales vive todavía. Estamos hablando de más o menos el año 65-70 de nuestra era. Es decir, unos 30 años después de la muerte de Jesús. Se apareció más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, ese Jacobo es hermano de Jesús. Más tarde a todos los apóstoles y por último, como a uno no nacido, como un abortivo, se me apareció también a mí, dice Pablo. ¿Qué quiere decir esto? Que si la ciencia, el conocimiento científico, tiene que ser demostrable, tiene que haber testigos, tiene que haber algo empírico que demuestre la existencia de algo, el tener más de 500 testigos oculares de ver a alguien que estaba muerto y ahora está vivo, no podemos, y nadie puede negar que el hecho de que Jesús histórico, que está registrado y sabemos, y aún los ateos dicen, sí, Jesús existió, pero se comprueba que Jesús resucitó a causa de las pruebas de testigos de haberlo visto vivo después de su muerte. Wow, qué momento, ¿no? Porque vos fíjate, en una semana, ¿qué pasa? Lo reciben como rey, es condenado, muere y resucita. Wow. Tremendo. Entonces, ¿qué hacer con todo eso? Imagínate cómo te queda a veces la cabeza cuando recibís noticia y te desconciertan y pasás del fuego al infierno, a lo bueno y a lo malo de un momento al otro. En la cabeza de los discípulos realmente la situación era muy difícil. Sí. En un momento pasan 40 días, Jesús está con ellos, desde su resurrección hasta la ascensión de Jesús, es decir, cuando sube al cielo, es un periodo de 40 días. Esos 40 días, dice Hechos de los Apóstoles, que Jesús les estuvo hablando, estuvo con ellos, comió con ellos, Jesús comía con ellos, Jesús estaba compartiendo con ellos. Una de las cosas más interesantes que pasaron en ese tiempo es la restauración de Pedro. Pedro en la noche del juicio lo había negado 3 veces, y en ese momento donde Pedro vuelve a pescar, porque ya se había roto el plan, ya no había más reino, volvió a lo suyo, volvió a la pesca, no pescó nada, y de pronto alguien desde la playa les grita, muchachos, ¿pescaron algo? No pescamos nada, pescamos toda la noche y no sacamos nada. Tírenla a la derecha, y allí lo hacen,
y la pesca es impresionante, y ahí se dan cuenta, alguien se da cuenta, es el maestro, y Pedro nada y se encuentra con Jesús en la playa. Jesús tenía un asadito hecho con pescado, y traigan más pescado, hicieron más, comieron ahí, Jesús preparó la comida para ellos, pero lo más interesante es que después sale a caminar con Pedro, y 3 veces le pregunta, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, sí, Señor, te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú lo sabes todo, sabes que te amo. Y ahí Jesús restaura a Pedro. ¿Por qué? Porque él había traicionado, él había negado a Jesús cuando había dicho que iba a dar la vida hasta la muerte. En esas 3 preguntas, que es la misma, es como que necesita Jesús repetirle, o para que entienda él que en su momento lo negó 3 veces, y volverlo a restaurar diciendo, bueno, ya está. No es un reproche, son las 3 negaciones, 3 afirmaciones. Ahí está. Las 3 negaciones necesitan 3 afirmaciones del amor. Y Jesús le está diciendo, te amo. Jesús le está diciendo, te amo. En el mundo algo así ocurre, no hay segunda chance, no hay segunda oportunidad, en la pareja, en la relación, en el trabajo. Listo, Sí. me negaste, fuera. Sí, Aún en las iglesias. No viniste, fuera. claro. Te equivocaste, fuera. Cometiste un error, fuera. Pero no es así Jesús. Jesús le dio una segunda, una tercera, una cuarta oportunidad. Pedro se siguió equivocando igual que nosotros nos equivocamos. Hay un momento donde el apóstol Pablo dice que lo tuvo que exhortar y lo tuvo que reprender a Pedro porque tenía una actitud, estaba con los gentiles y comía con ellos, estaba con ellos. Cuando vinieron los judíos de parte de la iglesia de Jerusalén, se apartaba de los gentiles porque no quería parecer que comía con los... Claro. Entonces, a ver, ¿se equivocó? Sí, se volvió a equivocar, se equivocó, pero eso no significó que quede destituido, que quede al margen, que lo echen del grupo por equivocarse. Bien, o sea, tenemos a un Jesús resucitado, perdonando nuevamente a sus discípulos, Exactamente. restaurándolos durante 40 días. A Tomás llamándole la atención, pero diciéndole, no lo echó del grupo. ¿Se entiende? Claro. No lo sacó del WhatsApp, no lo sacó. No lo bloqueó. Y se dice que cada uno de los apóstoles en general fueron a predicar a distintos lugares y el evangelio llegó a India a través de Tomás. Ah, mirá, ¿dónde se fue? Sí, y todos ellos, menos Juan, pero de los 11 que quedaron, 10 murieron en muertes cruentas, muertes crucificados por leones, asesinados. El único que murió de vejez aparentemente es el apóstol Juan. ¿Por qué alguien estaría dispuesto a dar su vida si no fuera porque lo vio resucitado? Qué bueno, ¿no? Que como uno te lleva a reflexionar, pero si no metemos la parte espiritual nos quedamos siempre cortos. Tenemos que entender de que hay que tener otro tipo de mirada. Si nos quedamos con la parte superficial, nunca vamos a llegar, como decíamos, como arrancamos en el programa. Vamos a bucear, vamos a nadar, nos vamos a meter. Uno se tiene que animar. ¿Qué pasa? La parte espiritual es la que tiene que funcionar. Después algo lindo que él comentó hoy, una clase de psicología, que él, Nicolás entró como en conflicto, porque claro, la parte psicológica le empezó a chocar con la parte espiritual. Claro. Entonces es lógico que en la parte nuestra haya una pelea constante de lo espiritual con lo carnal. Ahora, 40 días de explosión, porque vivir 40 días, ¿qué hizo? ¿Un curso intensivo, muchacho? A ver, en 40 días, porque después de ahí salieron... Viene el Espíritu Santo, que después seguramente en otro programa no lo vamos ¿cómo es? Es un tema que es lindo para hablarlo, pero ahora nos quedamos con los 40 días que Jesús se quedó con ellos, porque ellos entendían que no se tenían que haber muerto. Claro, ellos querían el reino. A ver, entonces les dice, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Dicen, tranquilo muchachos, no les toca eso. Eso ustedes no es el tema de ustedes saber cuándo.
Pero mirá lo que dice, el versículo 3 de Hechos 1 dice, después de padecer la muerte se les presentó dándoles pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló ¿de qué? Acerca del reino de Dios. Es decir, el reino de Dios es el tema de la Biblia. El reino de Dios es el gobierno de Dios. Y entonces es el tema de Génesis y Apocalipsis, el reino de Dios. Entonces, el reino de Dios hoy lo podemos entender, para los discípulos no era sencillo entenderlo, es un reino presente, porque donde hay personas que aceptan a Jesús, creen en Jesús, se convierten, tienen fe en Jesús, piden perdón por sus pecados, el reino está presente. Donde una persona es sanada en el nombre de Jesús, el reino de Dios está presente. Donde una persona es liberada de demonios, el reino está presente. Entonces el reino en un sentido es un reino presente, porque el reino se está predicando, porque Jesús comenzó su predicación diciendo arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, la única manera de entrar al reino es por el arrepentimiento. Donde hay arrepentimiento, donde hay sanidad, donde hay liberación en el nombre de Jesús, el reino está. Pero al mismo tiempo el reino está en un sentido futuro. Ajá. El reino está, pero también va a venir. Y ese es el reino que esperamos, la Biblia lo llama en Apocalipsis el milenio. Es el reino efectivo de Jesús en la tierra durante 1000 años, donde nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, reinaremos con Él. Y ese reinado es en la tierra, es acá. Es lo que el pastor Enrique suele decir, el Edén, el proyecto del Edén no fue abortado, sino que se instaurará en el milenio, el reino físico de Jesús en la tierra. Y después llegará el fin, digamos, y estaremos en el cielo. Pero habrá un periodo de tiempo donde Jesús gobierne sobre la tierra, lo que la Biblia llama el milenio. Y ahí el reino estará ya no futuro, sino presente, establecido, gobernando sobre la tierra. Wow. Bueno, qué sacudón, mis queridos hermanos, compañeros que están del otro lado. Y si estamos mirando el horario, creo que todavía quedan un par de minutos ahí dando vueltas y estamos ahí transitando, estamos ahí con los discípulos, estamos ahí charlando con Jesús, estamos tratando de entender por qué hoy no es el reino, ¿no? Dirían los discípulos, y sacadme a los romanos que nos cobran mucho impuesto. Claro. Bueno, el reino no pasa por ahí. El reino, mi reino, dice Jesús, no es de este mundo. Y ese es el punto. No es un reino político, no es un reino militar. En el momento donde Jesús es arrestado, dice, pero ¿usted piensa que yo no podría llamar 10 legiones de ángeles que me defiendan? Claro que lo podría hacer, pero no era el proyecto, porque el reino es un reino espiritual que tiene que ver con hombres y mujeres que conozcan a Dios, que amen a Dios, que se arrepientan de sus pecados y reciban la vida del reino, que es una vida interna y que trasciende desde adentro hacia afuera y cambia nuestra vida, nos sana, nos hace libres, nos perdona, nos establece nuevas relaciones con aquellos que odiábamos, con nuestros enemigos, con nuestra familia. Ese es el reino. El reino de Dios es un reino espiritual. Va a tener un reino físico, establecido por 1000 años, pero el reino de Dios avanza con la predicación del Evangelio. El Evangelio la traducción de Evangelio es buenas noticias de salvación. Hay perdón, hay restauración, las preguntas del hombre, ¿quién soy? ¿A dónde voy? ¿Para qué estoy? Todas esas preguntas el Evangelio las puede responder, las responde, pero no se recibe el reino por apellido, por raza, por educación, es por fe. Es una gracia, es un regalo de Dios de creer en Jesús y eso nos hace parte del reino. Así que estos discípulos es todo un proceso muy complejo mental de ir transicionando su mente, de ir entendiendo, porque si uno avanza en la lectura de Hechos de los Apóstoles, el reino para ellos era el reino de Israel. Claro. El reino es solamente somos nosotros Israel, acá, nosotros, los judíos. Es como una iglesia evangélica que dice nosotros. Y los demás, no, qué sé yo, nosotros. Dios sabrá. Dios, claro. Entonces, lo que viene después es tremendo porque se siguen rompiendo estructuras mentales que tienen que ver con que Dios
ama a la humanidad. Y hoy todavía hay cristianos que dicen, no, Dios solo ama a sus hijos. Dios no ama a todos, a los pecadores no los ama. Dios mío, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ama al mundo, Dios ama a las personas, Dios ama a los pecadores. Y Jesús dijo, yo vine por los pecadores, no por los que se creen sanos, yo vine por los enfermos. Entonces, estas cosas que son pura Biblia, que son tan claras a lo largo de la Escritura, muchas veces la religión cierra el camino a las personas a conocer a Dios. Wow, qué programón, ¿no? Y gente, fue una promesa, yo dije, era un programón y le hemos cumplido. ¿Qué hora tenemos? Y estamos casi a punto de terminar el programa. Le mandamos un saludo a Melina que está del otro lado de ahí a través de Instagram. Así que bueno, ahí está colaborando con algunos comentarios. Buenísimo, gracias, muchas gracias por estar del otro lado. ¿Qué me mira, Juan? Te pifié en algo, en el nombre. Ah, tiene un saludo. A ver, ¿quieren hablar un muchacho? Saludito. A ver. Bueno, yo quería mandar un saludo a mi hermana, a Yelén, que está cumpliendo años. ¿Cuántos cumple? A ver. 31. Ah, mira ¿en qué momento lo puse? Porque le pregunté la edad. Así que bueno, justamente le dije que... 31. En la radio, así que seguramente Bien. está escuchando. Saludo. Un saludo grande. Bien. ¿Compraste algún regalito o algo? Yo lo mandé al frente, ¿no? No. Bueno, ya está. No. Qué momento, Gustavo. Le mandó un saludo por radio, ya está. Sí. Y Juani no, no, vos no. Un saludo, no. Me pareció. Bien, gracias, gente. Bueno, no sé, así, tenemos, ahí, te veo ahí cargado. El punto es, ¿qué hacemos? Wow. No. Ese es el punto. Jesús dice, no les toca saber cuándo, si va a ser ahora, si va a ser después. Eso solamente el Padre lo sabe. Pero dice, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas, hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente el cielo mientras él se alejaba, y de repente se acercaron dos hombres vestidos de blanco y les dijeron, Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez, de la misma manera que lo han visto irse. Wow. Amén. Así que imagínense, ahí empezó. Ahí arrancamos. Lo que vos querés hablar, todo este proceso fueron 40 días. 40 días de la resurrección de Jesús hasta a que acabamos de leer, la ascensión. Jesús llevado al cielo. 40 días donde estuvo con ellos, comió con ellos, les habló del reino, le hacían preguntas, pero aún todavía no llegaban a entender. ¿Sabes cuál es el punto? El Espíritu Santo. Ahí está. El Espíritu Santo. Esto continúa. Esto, tuve continuo. Claro, no, esto es como la película, ¿no? Que te quedan ahí te mandan unos 5 minutos y esto sigue, esto continúa. ¿Por qué? Porque después de acá, bueno, Jesús se fue, ¿qué hacemos ahora? Y somos un grupo. Claro. Había unos 120 que eran los originales 12, más los 70, más las mujeres, más algunos seguidores. Recuerden ustedes que a Jesús lo seguían miles de personas, pero miles. No menos de 20.000 les dio de comer en una oportunidad, eran 5.000 varones, porque no contaban mujeres. De esos enormes multitudes tenemos 120. Entonces Jesús le dijo, no se vayan de Jerusalén, esperen que va a venir sobre ustedes el Espíritu Santo. Y cuando venga el Espíritu Santo, ahí ustedes me van a ser testigos. En Jerusalén, que es la ciudad donde están ahí, en Judea, que es la provincia, en Samaria, que ya es samaritanos, que explicaba el pastor Gelki, sí. Es como los feos, los que nadie quiere, y hasta lo último de la tierra. Es decir, todo un proceso que va a ocurrir de evangelización, pero el proceso es interno en ellos, de transformación de la mente, de la manera de pensar. Esos 10 días son muy interesantes, pero será para otro programa. Bien, buenísimo. Se nos llegó el final del programa, un día hermoso, un programa espectacular. La verdad que son temas, ¿no?
que nos hace como reflexionar un montón de cosas, nos hace ir para atrás, para adelante, ¿no es cierto? Y bueno, y disfrutamos esto porque conociendo a Dios, la idea es esa, que vayamos conociendo, transitamos, y me parece que la semana que viene podemos continuar con este tema y seguimos avanzando con Podemos ver con el qué Espíritu hicieron Santo. en esos 10 Claro, días. bien. Esos 10 días, de alguna manera, hay un autor que lo llama la reunión de oración más importante de la historia. Esperando al Espíritu Santo. ¿Esperando qué? ¿Esperando qué? No sabían. Claro, ahí viene el Espíritu Santo. O sea, esto se ve, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? Bueno, ¿Cómo? ¿Cuándo? claro. Pero ¿cómo esperamos? ¿Qué hacemos? Y mientras tanto, Qué bueno eso, ese es muy interesante. qué bueno. Toma de decisiones. Bien, gente, qué programa bárbaro. Nos vamos terminando, vamos culminando el programa del día de hoy, buenísimo. Sí, vamos cerrando, vamos culminando. Seguir la programación de Radio Efecto Positivo. El viernes no sé si va a estar Sergio, porque Sergio hay una reunión de matrimonio, si está comprometido. Y bueno, no sé cómo va a ser el tema, si va a transmitir algo o no. Pasaremos algún programa si no grabado. Eso después lo vamos a ir anunciando y demás, porque bueno, no me corresponde a mí. Veremos cómo va evolucionando el tema ese. Mientras tanto, muchísimas gracias. La semana que viene a las 20 horas, y si no el lunes también de 19, arranca la programación de Radio Efecto Positivo, con Vuelta a Casa, y después catálogo de amigos con Maxi. Todo ¿Cómo creció la programación? Sí, sí, impresionante. sí, sí, de sí. uno pasamos a 4 programas. A 4 programas así. Y hay un par ahí que están dando vuelta y tenemos 3 operadores. Ahí tenemos 2, pero son 3 operadores. Qué así bueno. que va creciendo de a poquito y vamos aprendiendo todo. En este transcurso, ¿no es cierto? Aprendemos todo. Así que gloria a Dios. Gracias. Le Gracias. agradezco. Gracias, Gustavo, por la oportunidad. De Dale, verdad. buenísimo. Gracias, Nico. Gracias, Juani, por participar en la operación técnica. Gracias a la gente que está ahí del otro lado de Instagram, que ahora se empiezan a sumar. Claro, ahora que nos vamos se vienen sumando, no importa. Bueno, Está grabado. Pueden escucharlo, ¿no? Está, sí. Está siendo grabado el programa, así que después lo vamos a subir a YouTube. Está siendo grabado. Sí, me asusté. No, me asusté porque hice una mirada. Semejante pieza. Claro. Y después lo subimos a YouTube, como estamos subiendo todos los programas. Muchísimas gracias. Nos encontramos el martes a las 20. Que Dios los bendiga. Un Adiós. abrazo.